Bueno, y tal cual como lo anunciamos, ya está aquí en el estudio con nosotros Calixto Ortega. Él es diputado del Parlamento Latinoamericano. Hace poco se separó de su responsabilidad en la Cancillería. Correcto. Ahora candidato a las elecciones parlamentarias por el Estado Zulia en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Correcto. Gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes por invitarme, ¿no? Es muy oportuna su visita, sobre todo comprendiendo su experiencia en el manejo de relaciones diplomáticas y sobre todo para hacer un análisis de qué es lo que está sucediendo en la frontera. Ha habido imágenes que han conmocionado a la opinión pública, en la cual se muestran niños, mujeres que están abandonando la frontera colombo-venezolana y ha habido señalamientos incluso por parte de la Procuraduría General de Colombia, quienes afirman, voy a citar, que el gobierno adoptó una política de ataque sistemático contra Colombia. ¿Cuál es su opinión? Bueno, primero gracias por la invitación. Yo debo comenzar diciendo que por mandato constitucional, quien tiene la direccionalidad de la política exterior en Venezuela es única y exclusivamente el presidente de la República, el presidente Nicolás Maduro, y por supuesto las vocerías autorizadas como la canciller Delcy Rodríguez y las personas que están asumiendo responsabilidades en la frontera. Para nadie es un secreto que lamentablemente, por muchísimos años, el norte de Colombia, justamente lo que limita con Venezuela, tenemos 2.200 kilómetros de frontera con Colombia, lamentablemente por muchísimos años ha estado, me atrevo a decir, abandonado por las autoridades de Bogotá. Y no estoy acusando específicamente a nadie, a ningún presidente, pero es históricamente, al punto que allí en esa zona del norte de Colombia se entronizaron la guerrilla, el narcotráfico, el paramilitarismo y prácticamente ahí había una o situación de total ingobernabilidad o un gobierno anormal que dirigían prácticamente estos grupos. ¿Qué trajo esto? Entre otras, como consecuencia, que se produjese una estampida, casi se puede decir así, de hermanos colombianos hacia Venezuela. No olvidemos que de los 30 millones de habitantes que hay en el país, más o menos 5 millones son colombianos, de tal manera, de primera, segunda, tercera generación. Nadie puede decir que en Venezuela se maltrata o hay ninguna posición en contra de los hermanos colombianos. Por el contrario, es prácticamente casi que la única vía de escape de las situaciones que viven ellos en Colombia. Pero las cosas se han ido distorsionando por el camino y van llegando a situaciones extremas que son del conocimiento público, ¿no? La presencia de paramilitares en la frontera, entendiendo que los paramilitares cuando pasan la frontera no pasan por el puesto de aduana ni pasan por un pasaporte que diga paramilitar ni con un uniforme que diga paramilitar, pasan como cualquier persona y se van infiltrando en las comunidades y empiezan entonces a llevar adelante estas prácticas en contra de la población, tanto de los venezolanos como de sus propios conciudadanos colombianos que vinieron huyendo de ellos mismos. Entonces, aquí se están sumando elementos que el contrabando de combustible, donde Venezuela pierde una cantidad de dinero sumamente importante, y lo último, lo que hizo estallar todo fue esta circunstancia de la extracción masiva de contrabando de alimentos que llevó a la situación donde estos grupos paramilitares atentaron en contra de funcionarios nuestros. Ha habido demasiado, y concluyo con una primera idea, ha habido demasiada, nuestras fronteras son demasiado permisivas, y yo creo que esta decisión que tomó el presidente Nicolás Maduro de decretar el estado de excepción, que no es otra cosa que esto es una situación excepcional que tiene que ser atendida de una manera distinta a las que tienen las leyes. Diputado, caer en las generalizaciones a veces nos hace caer en errores y tal vez todas las personas que estaban haciendo vida en la frontera no estaban asociadas a temas irregulares. ¿Cómo construir una política de inmigración más sana y cómo se debe manejar desde el punto de vista humanitario esta situación para que no sea contraproducente para el gobierno venezolano? Mira, allí hemos visto testimonios absolutamente de toda naturaleza. Acuérdate que con las redes y con los teléfonos celulares se pueden, por ejemplo, hemos visto algunas personas que algunas filmaciones de personas que se van a través de un río, que pasan, que posiblemente esos son casos
que vinieron de manera irregular por caminos verdes y posiblemente por esos mismos caminos verdes se están regresando. No es que las autoridades venezolanas están ejerciendo absolutamente ningún tipo de maltrato. Se está planteando de que quien no tenga una permanencia legal en Venezuela, pues no puede permanecer, pero no se está atropellando. Y también estamos viendo cómo muchísimos ciudadanos colombianos dicen, sí, yo en algún caso, yo me vine, estoy en la frontera, me tengo que marchar, pero no he recibido absolutamente ningún tipo de maltrato. Esto es una situación que en este momento, digamos que estamos en la fase de la atención intensiva del problema y que progresivamente se irá aliviando. Pero lo que sí tenemos que hacer es definitivamente acabar con el paramilitarismo de la zona, acabar con las posibilidades de que el narcotráfico adquiera fuerza en Venezuela y, por supuesto, la extracción y el contrabando de alimentos y de combustible. Esa es la situación de los colombianos en la frontera. Sin embargo, esto ha tenido un efecto de eco entre todos los colombianos que hacen vida en Venezuela, tal vez sintiéndose un poco angustiados de cuál puede ser su situación. ¿Cuál es el mensaje que usted le da a los colombianos que viven en Venezuela? Bueno, primero la inmensa mayoría, absolutamente la inmensa mayoría de los venezolanos, de los 5 millones y tantos que viven en Venezuela, no tienen absolutamente ningún problema. El problema son pues, los que están en situación irregular, principalmente en esta franja fronteriza. Y aquellos que están involucrados, lamentablemente, colombianos y unos cuantos venezolanos también, en el contrabando de extracción, en el contrabando de extracciones de combustible, pues saben que la autoridad venezolana se va a imponer. Lamentablemente la oposición venezolana, que es una oposición que cada día está más dispersa, ¿no? Es una oposición donde hay algunas figuras que pretenden tener un liderazgo, que yo los califico como de una especie de políticos de pasarela. Es decir, es básicamente un exhibicionismo comunicacional, pero que en el fondo no abordan la solución de los problemas. Lamentablemente en esos sectores pretenden sacar provecho político de una circunstancia donde todos los venezolanos están pidiendo que el gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, le pongamos un parado firme a los problemas del contrabando de extracción que está afectando la distribución de alimentos en el país, que no es desabastecimiento. Hay suficientes alimentos, lo que pasa es que hay una distorsión en el comportamiento ciudadano que lamentablemente se produce contrabando, reventa, este tipo de cosas. Usted menciona en su planteamiento dos aristas importantes. ¿Cuál es para usted la figura de la oposición venezolana y el asumir este tema como un tema electoral? Para muchos, este tema de la frontera, así como el tema del Esequibo, han sido argumentos para distraer la situación económica del país. ¿Usted considera que estos son temas que se han asumido como banderas electorales? Mire, no son argumentos para distraer, son temas que han adquirido una importancia en el momento, en el caso de la Guyana, la posición del primer ministro de Guyana, ¿no? Que ha manifestado posiciones frente a las cuales nuestro gobierno y nuestro presidente Nicolás Maduro no podía permanecer callado y está recurriendo a las instancias internacionales, a los argumentos que la legislación internacional nos da. Hay una disputa que está reconocida por Guyana y esto sencillamente se ha activado en ocasión de que desde ese gobierno han pretendido en las zonas que están en reclamación dar unas concesiones que no podían dar. Ahora, si la oposición dice que se toma como un elemento electoral, de alguna manera lo que están diciendo, no, hay que dejar que esa explotación de ExxonMobil continúe y eso no es posible. Eso es un hecho puntual que tú refieres. El segundo hecho es que el contrabando de extracción, combustible y alimentos se ha potenciado de una manera peligrosa para la seguridad alimentaria del país y esto no es una situación que provocó el gobierno, por el contrario, es el gobierno quien tiene que salir a poner un freno definitivo y la mayoría de la opinión pública le está dando la razón al gobierno, que desde la oposición no sepan cómo manejar el asunto y pretendan buscar. Por el contrario, ¿no? Desde factores de oposición, y no toda la oposición, pretende buscar convertir eso en un elemento electoral que eventualmente les favorezca, lo cual nunca va a suceder, pues sencillamente es porque no tienen mayores argumentos, no tienen mayores propuestas,
como ya estamos viendo, ¿no? Hay una dispersión total, mientras nuestras candidaturas, mientras nuestras fuerzas a la Asamblea Nacional, yo voy por la lista, tú lo dijiste al principio, ¿no? La lista en el estado Zulia la encabeza Omar Prieto, luego también está Aloa Núñez, estoy en tercer lugar, y un grupo de jóvenes, de figuras emergentes, de Fidel Madroñero, de diferentes personas que son una propuesta unificada, mientras que la oposición anda por un lado en desbandada y por otro lado presentando diversas propuestas de desunión. Para muchos el escenario económico va a ser determinante para el resultado que va a medirse en las elecciones parlamentarias. Esto de alguna forma nos pudiera llevar a pensar en la interpretación de la política como un clientelismo. ¿Cuál piensa usted pudiera ser el impacto de la situación económica en las elecciones parlamentarias? No ignoramos que la situación económica es un elemento absolutamente importante en cualquier país del mundo. Y en el caso particular en Venezuela, el tema de los precios del petróleo. El presidente Nicolás Maduro, antes el presidente Chávez, permanentemente tocaba el tema. Muestra cómo el precio del petróleo, producto de unas estrategias que se están librando a nivel internacional, está cayendo nuevamente en un precio que no es justo, porque así como no es justo un precio sumamente alto, tampoco es justo un precio bajo, y ya está por debajo de los $40. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que los programas sociales que en Venezuela han atendido a la población que ha estado tradicionalmente abandonada, pues sencillamente se permanecerán atendiendo. Y que la baja del precio del petróleo, sin duda, no lo vamos a ignorar, afecta la economía del país. No es un evento de responsabilidad del gobierno, son una cantidad de factores internacionales, variables internacionales que influyen en eso, pero bueno, nosotros sencillamente nos atenemos a esa realidad que estamos confrontando. Caso de Guyana, enfrentamos esa realidad. Caso del contrabando de alimentos, enfrentamos esa realidad. Caso de la baja de los precios del petróleo, enfrentamos esa realidad y estoy seguro que vamos a salir con éxito y los factores sociales que siempre han estado abandonados continuarán recibiendo los beneficios de la política social del gobierno bolivariano. Bueno, le damos las gracias a Calixto Ortega. Ya terminamos tan rápido. Se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Él es candidato a diputado por el estado Zulia en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde. José Manuel. Muchísimas gracias, Hendrina. Hasta aquí la